Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans del guapísimo y talentosísimo Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar de un momento bastante impactante que involucra a nuestro querido actor. Si has leído bien, vamos a analizar un incidente que ocurrió en vivo y que puso a Can Yaman en una situación de peligro. La reacción de Can fue simplemente imperdible y lo veremos todo en detalle. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero pedirles un favor muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman las noticias del mundo del espectáculo, si les gusta estar al tanto de todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, prepárense porque esto es intenso. Como saben, Can Yaman es una figura pública que está constantemente bajo los reflectores. Está grabando, promocionando proyectos, asistiendo a eventos y siempre rodeado de fans. Y aunque la mayoría de las interacciones son positivas y llenas de cariño, a veces las cosas pueden tomar un giro inesperado, incluso peligroso. El incidente del que vamos a hablar hoy ocurrió durante uno de esos momentos de interacción directa con el público, un momento que, de no ser por la rápida reacción de Can, podría haber terminado mucho peor. Imagínense la escena: Can Yaman, radiante como siempre, está en un evento público, rodeado de fans emocionados que corean su nombre y le piden autógrafos y fotos. La energía es alta, el ambiente es festivo. Can, siempre amable y agradecido con sus seguidores, se acerca a la multitud, estrechando manos y posando para las cámaras. Hasta aquí todo normal, todo dentro de lo esperado. Pero de repente, en medio del entusiasmo generalizado, algo sale mal. Según los informes y vídeos que circularon por las redes sociales, un fan, en su afán por acercarse a Can, empujó a otro, generando una reacción en cadena que terminó con Can perdiendo el equilibrio y tropezando. Sí, así como lo oyen. Can Yaman casi se cae en medio de una multitud. La situación se puso tensa en segundos. Se podía sentir la preocupación en el aire. Muchos temieron lo peor, imaginando una avalancha de gente y las posibles consecuencias. La imagen mental de un ídolo en el suelo, rodeado de una masa de personas, es, sin duda, aterradora. Ahora, lo más impresionante de todo esto es la reacción de Can. En lugar de dejarse llevar por el pánico o enojarse, mantuvo la calma y actuó con una rapidez y agilidad sorprendentes. En los vídeos se puede ver cómo intenta estabilizarse, agarrándose de lo que puede para no caer. Y lo logra. Con una destreza admirable, recupera el equilibrio y se mantiene en pie. Un verdadero acto de reflejos. Parece una escena sacada de una película de acción, pero esto era la vida real, con un ser humano real en peligro. Pero la cosa no termina ahí. Lo que realmente me impactó y lo que creo que define la personalidad de Can Yaman es lo que hizo inmediatamente después. En lugar de alejarse de la multitud o mostrarse molesto, Can se preocupó por las personas que habían estado involucradas en el incidente. Preguntó si alguien se había lastimado, asegurándose de que todos estuvieran bien. ¡Qué gran corazón! En un momento de confusión y potencial peligro, su instinto fue el de proteger y cuidar a los demás. Este acto de empatía es lo que lo diferencia de muchos y lo convierte en un verdadero ejemplo a seguir. La reacción de los fans, por supuesto, fue de alivio y admiración. Muchos expresaron su preocupación por la seguridad de Can y su indignación por el comportamiento del fan que había provocado el incidente. Otros elogiaron la calma y la profesionalidad del actor, destacando su capacidad para mantener la compostura en una situación de estrés. Y es que, seamos honestos, no cualquiera reaccionaría así. La mayoría de nosotros probablemente habríamos entrado en pánico o nos habríamos enfadado mucho. Can, en cambio, demostró un control emocional y una madurez que son dignos de aplauso. Este incidente, aunque preocupante, nos recuerda la importancia de mantener la calma y la prudencia en situaciones de multitudes. También nos muestra la verdadera personalidad de Can Yaman, un hombre que, a pesar de su fama y éxito, sigue siendo humilde, amable y preocupado por el bienestar de los demás. Su reacción fue un ejemplo de profesionalismo y empatía que merece ser reconocido y celebrado. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública, hay un ser humano con valores y principios sólidos.
Pero volviendo al incidente en sí, es importante analizar un poco más el contexto. Este tipo de situaciones, lamentablemente, no son inusuales en el mundo de las celebridades. Los fans, en su entusiasmo por conocer a sus ídolos, a veces pierden la dimensión y actúan de manera impulsiva, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Es fundamental recordar que las celebridades son personas como nosotros, que merecen respeto y consideración. Su trabajo es entretenernos, pero eso no significa que deban ser sometidos a situaciones peligrosas o incómodas. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los organizadores de eventos y los equipos de seguridad. Es su deber garantizar que las interacciones entre las celebridades y el público se desarrollen de manera segura y controlada. Deben establecer protocolos claros, delimitar espacios y contar con personal capacitado para prevenir incidentes como el que le ocurrió a Can Yaman. La planificación y la previsión son cruciales para evitar que la euforia se convierta en caos. Es evidente que en este caso hubo una falla en la seguridad. Quizás no había suficiente personal para controlar a la multitud, o quizás los protocolos no eran lo suficientemente estrictos. Sea cual sea la razón, es importante que se tomen medidas para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. La seguridad de las celebridades y del público debe ser siempre la prioridad. No se trata de crear barreras infranqueables, sino de establecer un equilibrio que permita la interacción sin comprometer la integridad física de nadie. Además de la responsabilidad de los organizadores, también es importante que los fans tomen conciencia de su propio comportamiento. Es comprensible que quieran acercarse a sus ídolos, pero deben hacerlo de manera respetuosa y considerada. No deben empujar, gritar o comportarse de manera agresiva. Recuerden que las celebridades también son seres humanos y merecen ser tratadas con dignidad. El respeto mutuo es la base de cualquier interacción positiva. Volviendo a Can Yaman, este incidente no parece haber afectado su espíritu. Siguió adelante con sus compromisos profesionales y continúa interactuando con sus fans de manera positiva. Su actitud resiliente y optimista es admirable y lo convierte en un modelo a seguir para muchos. A pesar del susto, no ha permitido que el miedo lo paralice, sino que ha seguido adelante con su vida y su carrera. Este incidente nos sirve como recordatorio de que la fama y el éxito no están exentos de riesgos. Las celebridades están constantemente expuestas a situaciones de estrés y peligro, y es importante que contemos con sistemas de apoyo y seguridad adecuados para protegerlas. También nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestro propio comportamiento y de tratar a los demás con respeto y consideración. En un mundo donde la fama a menudo se idolatra, es fundamental recordar la humanidad que hay detrás de cada figura pública. El mundo del espectáculo, con su brillo y glamour, a menudo nos hace olvidar la vulnerabilidad de quienes lo habitan. Las celebridades, aunque rodeadas de admiración y atención, también son susceptibles a incidentes como este, que pueden tener un impacto significativo en su bienestar físico y emocional. Es por eso que es crucial que la industria del entretenimiento priorice la seguridad y el bienestar de sus talentos. Más allá de las medidas de seguridad física, también es importante abordar el aspecto psicológico. Las celebridades a menudo enfrentan altos niveles de estrés, presión y escrutinio público. Es fundamental que cuenten con acceso a servicios de apoyo emocional para ayudarlos a lidiar con estos desafíos y mantener su salud mental. Un sistema de apoyo integral es esencial para garantizar que puedan prosperar tanto personal como profesionalmente. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la cultura de la celebridad en la sociedad actual. A menudo, la admiración se convierte en obsesión, y los límites entre la vida pública y privada se desdibujan. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto. Debemos fomentar una cultura de admiración saludable que valore el talento y el trabajo de las celebridades sin traspasar los límites del respeto y la consideración. La fama, aunque puede parecer glamurosa, también tiene su lado oscuro. Las celebridades a menudo se enfrentan a acoso, difamación y amenazas en línea. Es importante que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir este tipo de abuso y proteger la seguridad de sus usuarios, incluidas las figuras públicas. La libertad de expresión no debe ser un pretexto para el acoso y la violencia. En resumen, el incidente que involucró a Can Yaman fue un momento de tensión y preocupación, pero también una oportunidad para admirar la calma, la profesionalidad y la humanidad del actor. Su rápida reacción evitó una posible tragedia y su preocupación por los demás demostró su gran corazón.
Este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad en los eventos públicos y la necesidad de que los fans sean respetuosos y considerados con sus ídolos. Además, nos invita a reflexionar sobre la cultura de la celebridad y la responsabilidad de la industria del entretenimiento en la protección del bienestar de sus talentos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante el análisis del incidente de Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de verlo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Creen que se deberían tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de las celebridades en los eventos públicos? ¿Qué papel creen que deben jugar los fans en la protección de sus ídolos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el respeto y la empatía hacen del mundo un lugar mejor, tanto para las celebridades como para todos nosotros.